¿podría comenzar con una oración? ¿Será posible o no? Amén, sí, Sí, amén. Gracias. Por favor, sí, Héctor. sí, Padre amado, te damos gracias por este día, por estas bendiciones, Señor, gracias por tu palabra que trae para con nosotros. Bendice a Cristian, bendice a cada uno de mis hermanos que vamos a reunirnos para escuchar de los que tienen los propósitos que tienes con nosotros en nombre de Jesús y que sea de provecho para nosotros para poder aprender más y poder, como se dice, atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias te damos, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada su familia. Gracias por todo lo que tú nos das cada día. En nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Héctor. Amén entonces a todos. Bienvenidos todos. Entonces, hoy continuamos con el caminar con Dios. ¿Ah? Aprender a caminar con Dios. ¿M? Con este proceso de crecimiento espiritual que íbamos a tener. Y, por supuesto, haciéndoles recordar las etapas en las cuales estamos viviendo o las cuales estamos viendo, las etapas que estamos viendo. Y acá habíamos hablado sobre el primer tema que era solo el 1% del esfuerzo, aprender a obedecer que estamos viendo ahora y después las próximas que van a venir, las otras cinco condiciones para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y también ahí estuvimos viendo posteriormente, entonces, el, el concepto. Habíamos hablado la semana pasada sobre el concepto de aplicar solo el 1% del esfuerzo, y eso era porque todo es gracia y obra de Dios, por eso, eh, y no son nuestras fuerzas. ¿Se acuerdan que habíamos conversado por eso? Y además que el indicador para la pregunta era, bueno, ¿cómo sabemos si estamos dejando las cosas en las manos de Dios y estamos aplicando el 1% del esfuerzo y no estamos haciendo nosotros más y no estamos entorpeciendo el caminar de Dios? Es que el indicador era que frente a los desafíos diarios, ¿no? No me preocupo por ellos y dejo a Dios que Dios haga las cosas. Y entonces, en definitiva, cuando me preocupaba, si me preocupaba, digo, Señor, perdóname, dejo las cosas en tus manos y le pido perdón y me arrepiento y entonces corrijo y reconozco que soy débil. ¿Se acuerdan? Ese era entonces el primer acto que yo tenía que hacer, la primera acción que tenía que hacer para empezar a vivir y caminar con Dios. Indistintamente el tiempo que estoy como cristiano, esto tengo que ejercitarlo siempre y es fundamental para seguir caminando con el Señor y crecer espiritualmente. ¿Se acuerdan? Y el segundo, entonces, la segunda acción o el segundo paso que yo tengo que dar para crecer espiritualmente tenía que ver con aprender a obedecer. Y decíamos aprender a obedecer. Hablamos de aprender a obedecer. ¿Y por qué aprendemos a obedecer? ¿Por qué aprender a obedecer y no solamente hablar de obedecer? ¿Qué les parece? Porque nuestra Naturaleza. naturaleza Mm, mm, no es mm. obediente a la voz de Dios. Así Exacto. es, así es. Sí. ¿Sí? Porque en forma natural, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza adámica es naturalmente desobediente. Tal cual como no somos buenos por naturaleza, sino que somos egoístas, egoístas y malos en forma natural, porque tenemos la semejanza de Satanás, de la misma forma, en forma natural, somos desobedientes. Y ahí hablábamos de algunas cosas que eran importantes en relación a
las tres cosas importantes, que el pecado original fue la desobediencia. Eso ya sabíamos que el pecado original fue la desobediencia. Es decir, no creer a Dios tal cual lo que el Señor dice. También eh, Dios utiliza las situaciones difíciles, las situaciones y los dolores que vivimos en el día a día para aprender a obedecer. ¿Ya? Y el segundo aspecto es que para obedecer debemos aprender a no justificarnos, porque todos, como seres humanos, siempre vivimos justificando nuestro proceder. En vez de ser transparente y decir, uy, me equivoqué, no siempre lo justificamos. Y hablábamos de cosas hasta pequeñas, hasta cuando uno llega tarde, se justifica. No dice, uy, llegué tarde simplemente porque salí tarde. No, sino que siempre hay una razón, algo pasa, siempre hay una justificación. Y el tercer aspecto sumamente importante es que sin obediencia el crecimiento espiritual se detiene. Por lo tanto, la obediencia es sumamente importante. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es por qué tan importante el obedecer. Y entonces, bueno, perfecto, todos estamos claros que la obediencia es sumamente importante. Todos estamos claros que la obediencia es sumamente importante. Pero en definitiva, ¿qué significa obedecer? ¿Qué significa la obediencia? ¿Qué significa obedecer en el día a día? Entonces ahí está la clave, porque claro, sabemos que obedecer es importante, y eso todos estamos de acuerdo, y a cualquier cristiano que uno le pregunta, ¿hoy te cree que obedecer es importante? ¿Es importante? ¿Qué diría cualquier cristiano, incluido nosotros, por supuesto, también? ¿Que obedecer Ese, es pues, importante? obvio, Por claro que sí. todos Ajá. cristianos, que obedecer es importante. Entonces, el tema no es saber que obedecer es importante, sino que la pregunta es, ¿qué significa obedecer en el día a día? Y eso tal vez sea lo más importante, no sé qué les parece. ¿Mm? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes el obedecer en el día a día, en el vivir diario? Obedecer a Dios, por supuesto. Sí, Ujú. Cristian, ¿Sí, Héctor? para mí obedecer a Dios es honrarlo. Creo que es así, porque si no lo estoy traicionando. Desobedecer a Dios es deshonrarlo a Dios. Para mí a Ya, través de, es honrarlo a través de la obediencia. súper bien. Pero Para ¿cómo? mí, eh, ¿Sí? ¿Bill? Adelante. para mí es obedecer a nuestro prójimo. Súper bien. Es obedecer a nuestro prójimo. Claro, es obedecer a nuestro prójimo. Claro. Y Mm, efectivamente, obedecer a Dios es honrarlo. ujú, Y también, como muy bien plantea Bill, es, es escuchar, obedecer a nuestro prójimo. ujú, Y la clave, la cosa básica para esta obediencia tiene que ver con el arrepentimiento. Lo hemos hablado muchas veces, el arrepentimiento, el pedir perdón, es una cosa que los cristianos practicamos muy poco, no lo tenemos incorporado dentro de nuestra cultura como cristianos, eh, y nos arrepentimos y pedimos perdón muy poco en el día a día. mm, Sin embargo, en el día a día cometemos muchos pecados y sin embargo no lo pedimos perdón. ¿Se dan cuenta? No le pedimos perdón a Dios. Eventualmente, algunas veces, cuando la cosa está un poco grande, le pedimos perdón a Dios, pero bien difícilmente a los prójimos. mm, Entonces, el tema de pedir a Dios y al prójimo es absolutamente clave para lo que significa esta consecuencia, que significa honrar a mm, al Señor, darle la gloria al Señor y, por supuesto, escuchar y obedecer a nuestro prójimo, ¿m? Como, tal cual como muy bien plantea Bill. ¿M? Entonces, ese es el tema sumamente
importante, porque si yo no tengo un arrepentimiento y no tengo un corazón arrepentido, difícil que honre a Dios, porque no tengo cómo alabar a Dios ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estoy pecando. Y si yo no me arrepiento y pido perdón, la gracia de Dios para escuchar a mi prójimo y escuchar los consejos de mi prójimo no viene dada. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor es el que nos da esta capacidad de poder eh, escuchar eh, y poder escuchar a nuestro prójimo e incluso obedecer a nuestro prójimo. Entonces, súper lindo eso, bien por las observaciones que hicieron, porque por ahí va el tema. Y entonces, y esa es la razón por la cual debemos aprender a obedecer. Por eso es que tenemos que aprender a obedecer. Y claramente el apóstol Pablo lo dice con respecto al Señor. Y dice en Hebreos 5 8 y 9. ¿Alguien tiene Hebreos 5 8 y 9 para que lo podamos leer? Mm. Hebreos 5 8 y 9. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Ah, ya, Inge, porfa, Inge, y ahí la dulce, pues. Inge, por ok, favor. ya. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Qué les Y fue parece a declarado ustedes? por Dios sumo sacerdote, según el Sumo. orden de Melquisedec. Amén. ¿Qué piensan ustedes de esto? Está hablando, aunque era el hijo de Dios, Sí, Claro. aunque era el hijo de Dios, Jesucristo mismo tuvo que aprender obediencia, ¿o no? Ujú. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo mismo, siendo el hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia? Claro, porque él dio el ejemplo primero. Mm. Súper, él dio el ejemplo, ese es un muy buen tema, él dio el ejemplo. Ay, porque era el hijo de Dios, ¿o no? Sí, pero siendo el hijo de Dios Ujú. y nunca pecó, no debería haber aprendido la obediencia, porque ya estaba en él la era obediencia. hombre, Está en ella, claro. era hombre, Pero Porque tenía, Pero sí, tenía la naturaleza, tenía la justamente. naturaleza. tenía la naturaleza judía por parte de María, María, ¿ah? María. Mm. Entonces, él, por eso es que, y por eso es tan importante que él se sometió a todo y nos dio el ejemplo diciendo, miren, someteos a todo. ¿M? Entonces, por eso aprendió la obediencia. Y entonces, en su carne tuvo que haber sido, fue perfeccionado, al igual que nosotros. Claro. Por lo tanto, el ejemplo en el vivir diario lo demostró Jesucristo en la práctica, ¿ya? Y por eso, y dice, y por lo que padeció, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, las pruebas te enseñan a obedecer y las pruebas te enseñan otra cosa más importante, o te llevan al proceso de qué? De perfeccionamiento. Y por eso dice, habiendo sido perfeccionado, él en su naturaleza también, Fue él perfección. Claro. vio y dijo ya, mi naturaleza 100% orientada a Dios. Por lo tanto, para él no fue tampoco fácil. Por eso no. Por eso están los diferentes ejemplos donde fue tentado por Satanás, cuando después dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces ahí son varios ejemplos de que para Jesucristo la vida no fue fácil. O como algunos que lo ilustran, que cuando era niño hacía milagros. No, eso no. Ese no era, si Jesucristo no hacía milagros por hacer milagros, o porque le daba algo lástima.
sino que hacía los milagros porque el Padre se lo indicaba. Ese es un poco entonces, el aspecto importante porque es la destrucción de nuestro yo. Entonces, el, la obediencia junto con la cruz diaria son lo que nos llevan al perfeccionamiento de nuestra vida. ¿M? Y todo esto, indudablemente, siempre lo podemos hacer solamente con el poder de Dios. ¿M? Entonces, para un poco resumir, entonces, ¿cómo podemos obedecer a Dios en el día a día? Entonces, ¿cómo obedecemos a Dios en el día a día? Un ejemplo lo planteaba claramente Bill, que era en relación a tener al prójimo por superior a uno, ¿no? Ese es obedecer a nuestro prójimo. Ese es uno. ¿Qué otra forma más eh, podemos llevar a la práctica cómo obedecer a Dios y cómo obedecer en el día a día a Dios? Cristian, ¿Sí? puede ser que para mí yo lo creo así, para mí yo hablo por mí nomás. Para mí la sujeción y tratar de, o sea, de estar sujeto a Dios por los dichos de la boca de Él y que es el que los causa temor, nos tiene que causar temor a nosotros la palabra de Él, y la otra es, lo lleva a la santidad con el perdón, con la gracia, todo eso va todo junto, pero son las dos cosas que más o menos les lleva a la perfección, la sujeción y la santidad que los cuesta tanto. Así es. Sí, pero esa sujeción, por ejemplo, esa sujeción se logra en el día a día diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que actúe? Claro, Preguntando al Señor qué es lo que quiere para mi vida. Que no necesariamente estamos acostumbrados a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada sobre el 1%. ¿M? Que nosotros hacemos las cosas y después, cuando no nos resultan, ahí decimos, uy, Señor, ¿qué hago ahora? No, pues si la pregunta era antes de dar el paso, decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿M? Entonces, esas son formas prácticas de pedirle al Señor, Señor, quiero aprender a obedecerte, quiero aprender a obedecer. ¿M? Y entonces, no sé si hay algún comentario ahí o algún otro comentario, ¿no? Ya. Y entonces, también lo que estaba lo que aparecía en la imagen que les mandé, hay dos, dos, eh, hay dos obediencias que tengo que implementar en mi vida. Uno, aprender a obedecer a Dios, lo cual más o menos se habla bastante en la vida del cristiano y como cristianos hablamos de obedecer a Dios. Y un segundo aspecto que es obedecer a los hombres, tal cual lo que mencionó Bill. Y eso sí que, el obedecer a los hombres, sí que lo hablamos bastante menos, bastante poco en realidad. El obedecer a Dios habitualmente se habla en las iglesias, los cristianos lo hablamos, pero el tema de obedecer a Dios, pero obedecer a los hombres, es un tema bastante poco tocado y muy poco conversado. ¿M? Entonces, con el obedecer a Dios, con el obedecer a Dios, que va a ser el primer tema que vamos a hablar y que habitualmente tenemos que aprender a conocer o a escuchar la voz de Dios. Y Dios habla habitualmente por medio de los pensamientos, mediante su palabra, es decir, mediante lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Y por eso es tan importante leer la Biblia diariamente y leerla como un libro para que el Señor nos vaya a nosotros redarguyendo, mediante consejos, señales
o respuesta de algún cristiano y eventualmente también en forma audible, eh, pero hoy en día cada vez menos, es decir, a los apóstoles y a los profetas efectivamente les hablaba en forma audible, pero hoy eso es bastante poco común, pero puede ser ocurrir también, no podemos decir que no. ¿M? Entonces, eh, Dios nos habla de diferentes formas y una de las formas bien común es por medio de los pensamientos. Pero con respecto a los pensamientos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos, bueno, es que Dios habla por medio de los pensamientos? Es verdad, Dios habla por los pensamientos. ¿M? Eventualmente también hablaba en sueños antes. Pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con el tema de que Dios hable por los pensamientos? ¿Puedo yo fiarme 100% de eso? ¿Qué piensan ustedes? El que Dios me habló, ¿no? Entonces, como Dios me No, habló, ya tomó la decisión. ¿Qué piensan ustedes? Incluso hay toda una corriente, cada vez menos, que, o por lo menos yo no los he escuchado tanto, pero antes se hablaba, se decía mucho, ¿ah? Es que Dios me habló. Que Dios sí, me habló y, ¿no? eso es verdad. Ya, hoy en día tal vez no lo he escuchado tanto eso, ¿no? De que Dios me habló. Pero puede ser que en otras Cristian, Porque congregaciones ese sí. es un problema del que recibe la voz de Dios. Pues, es decir, si está seguro que es de Dios, tiene que obedecerlo. Si no está Bien. seguro, no Ah, tiene nada que hola, hacer. Enrique, no sabía, pensé que estaba Inga nomás. Ya. Hola, Enrique. Bien, No, bien. Ya. ahora, Perfecto. Cristian, El obedecer, perdón, para que, Héctor, para que terminemos lo que decía Enrique. Enrique, ¿qué estaban mencionando? que la persona que recibe la voz de Dios tiene que estar seguro que es eso, que es de Dios. Así Si no es. está seguro, no lo puede obedecer. Estar seguro que es la voz de Dios. Buena cosa eso. Vamos a Ujú. tomar. Buena, estar seguro, ¿ah? Seguro que es la voz de Dios. ¿Ya? Héctor. yo me acordaba en el Antiguo Testamento sale cuando Saúl habla y dice que habla a Samuel y le dice que era un profeta de juicio que tenía Dios y le dice que vengo a ti porque Jehová no me contesta ni por Urim, profecía y señales, que era visión, profecía y señales. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreo 1:1, dice su palabra que Jehová habló de muchas maneras a vuestros padres, los profetas. Así Y es. por ahí habló a nosotros, como dice, por medio de su Hijo Jesús. O sea que nosotros nos comunicamos por cartas. O sea, tiene que estar muy firme el cristiano para que vea los pensamientos. Pero nosotros comunicamos por cartas, si no Dios lo haría mentiroso, Jesús es el mismo Hijo. Pero antes era por otra cosa más difícil, unir profecía y señales, que es visión, profecía y señales. Por ahí es Ah, como dice el hermano Enrique, hay que saber si es cierto que lo habla Dios. así es. Y entonces, súper bueno lo que plantea Enrique, es, bueno, ¿cómo sabemos si Dios está hablando? Sí. Porque tal vez estamos escuchando otras voces, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? De partida Ujú. de partida tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, Así es. ¿Mm? Mm, Eso con la es enseñanza de sumamente, Jesús. así es. ¿Ah? ¿Ya? mm, ¿Mm? Entonces, ese es muchas veces la gran confusión, porque cuando nosotros empezamos a ver la escritura, la palabra de Dios, y empezamos a interpretar la palabra de Dios en un sentido que no significa, por eso es tan importante entender el objetivo por el cual estamos en la vida. Porque si nosotros creemos que el objetivo de estar en la vida, en la vida es congregarnos y estar en la iglesia, ¿se dan cuenta? Indudablemente la interpretación que vamos a hacer de la Biblia es diferente, y esto es sumamente importante, es diferente a entender que en este mundo estamos para correr la carrera y llegar a la altura del varón perfecto. ¿Se dan mm. cuenta? Por eso, Sí. y por eso varía mucho, y por eso hay tanta diferencia, porque según cuál es tu objetivo en la vida.
Si tu objetivo es ser una buena persona, ¿te das cuenta? Entonces, indudablemente, la Biblia la vas a interpretar de una forma que es diferente, porque es tener una buena familia, ser una buena persona, ser un buen vecino, que no es malo, pero te saca de lo que es el centro de lo que Dios quiere para tu vida. ¿Te das cuenta? Y yo, Cristian, creo que la Disculpa. mayoría de muchas personas de los que nos llamamos cristianos tienen ese objetivo, ser una Mm, buena persona, mm, vivir pacientemente con los vecinos, ir a la iglesia, dar su diezmo en el mejor de los casos, pero no es malo, pero ¿esa mm, será la misión real? Justamente, ese es el tema. Entonces, la interpretación, claro, escapar de las situaciones difíciles, ¿te cuenta? Cuanto menores situaciones difíciles tengo en la vida, soy más feliz. No Pero eso no meterme en quiere, discusiones. claro, ¿me entiendes? Entonces trato de discusiones, cuando tengo situaciones preocupantes, trato de evitarlo, en vez de decir, Señor, ¿para qué, ¿para qué quieres esto en mi vida? ¿Por qué lo permites en mi vida? mm, Entonces, si yo me escapo de esas situaciones y entonces trato de tener las menos situaciones difíciles porque descanso, no sé, en las vacaciones, descanso en mi familia, descanso en la televisión, descanso en los libros, en un libro, el objetivo no está orientado a decir, Señor, ¿para qué permites esto en mi vida? ¿Me quieres mostrar algo? Porque yo quiero caminar tu camino, correr tu carrera y no desviarme de tu camino. Entonces, claro, eso es, y ahí mm, podemos decir, bueno, estamos dentro de la Biblia, pero nuestro norte, nuestro objetivo está desviado. ¿Se dan mm, cuenta? Porque nuestro objetivo es tener una buena familia y que todos me digan, ¡ay, qué buen cristiano, súper buen cristiano! Este no, este se nota que es cristiano. Ese no es mi objetivo. Ahora, el perseguir el objetivo, miren, esto es sumamente importante, el perseguir el objetivo de llegar a la altura del varón perfecto va a traer como frutos del espíritu que efectivamente sea una luz para los que me rodean. mm, Pero ese no puede ser mi objetivo, que es diferente, ¿o no? El, el buscar, miren, el buscar la perfecta voluntad de Dios y caminar en mi vida siguiendo la meta de llegar al varón perfecto, va a traer armonía a mi familia. mm, Pero ese no puede ser mi objetivo. ¿Entiendes? Que es diferente. Dios va a proveer las cosas a mi vida, pero eso no significa que mi objetivo es tener las cosas y tener una casa, tener una familia, tener mi trabajo. Eso no puede ser mi objetivo. Pero Dios va a proveer porque está dentro de la promesa, mm, pero no puede ser mi objetivo. Y ahí está la diferencia. Dios va, Dios va a traer personas a tu vida en las cuales vas a hacer luz y vas a cambiar las personas que te rodean por tu luz. Cuando sigas el objetivo de llegar a la altura del varón perfecto, pero no puede ser mi objetivo traer almas ¿cómo se llama? A Dios. Ese no puede ser mi Cristian, objetivo. ¿Se dan cuenta? tal vez debería, para ser más claro, debería decir, mm, no debería ser mi objetivo, porque O no, puede serlo. no debería ser mi objetivo. El problema es que me confundo muchas veces y se transforma en mi objetivo. ¿Se dan cuenta? Es decir, mi objetivo
tiene que ser al llegar a la altura del varón perfecto. No puede ser o no debería ser mi objetivo ser un buen pastor. Ahora, si Dios en ese proceso te lleva a ser pastor de una iglesia, bienvenido, pero no puede ser mi objetivo, o no Debería. debería ser, como dice Engel, mi objetivo. ¿Mm? Mm. Y ahí está la confusión de este tema. Entonces, depende del objetivo que yo tenga, puedo interpretar la Biblia en diferentes formas. Ah. Cristian, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Ya? ¿Sí? Volviendo atrás al tema de congregarse, el Señor dice, ¿tú lo puedes explicar eso cuando el Señor dice no dejéis de congregaros? ¿Qué significa eso? Súper bien. Bien. Es decir, el tema de congregarse es sumamente importante. Y cuanto, ¿O a y qué se cuan- refiere con eso el Señor en realidad? y cuando yo recién estoy llegando a los caminos de Dios, es más importante todavía. Cuanto más tierno soy espiritualmente, es más importante congregarme. Ahora, el congregarme no puede ser parte de mi objetivo, o no debería ser parte de mi objetivo, sino que a la iglesia donde yo voy o con quien me congrego, yo debería decir, Señor, ¿dónde quieres que vaya? Pero es indudablemente, ¿por qué? ¿Y por qué es tan importante? Porque yo debo cambiar mi forma mi forma cuando vengo del mundo, es sumamente importante, debo cambiar mi forma de comportarme, debo cambiar mis amigos, Mis debo hábitos. cambiar a mis hábitos, debo cambiar con quién me rodeo, todo eso. Y eso no lo aprendo así por arte de magia porque me llegó, no. Eso lo aprendo en el camino. Entonces es importante estar en contacto con otros cristianos que te van a enseñar cómo debes caminar. Por Amén. ejemplo, que te va a enseñar cómo debes leer la Biblia, si la debes leer como un libro, te van a enseñar como versículos. Entonces, todo ese proceso de congregación es sumamente importante. Cristian, Ahora, una la consultita, pregunta es, o sea, ¿dónde, dale. cómo tienes que congregarte? Y eso es el Señor, te lo tiene que ir indicando. ¿Sí? Pero ¿Inge? acá también estamos congregados. Eso Acá es lo que también. iba a decir, porque conozco una persona que está congregada y Dios lo ha educado, lo ha guiado a través de este tipo de congregación online con Así es. personas de otros países. Ha Así es, mandado a la persona exacta, a las personas exactas, para que lo guíen. así es. Hoy en día Ahora, es, con sí, todo eso, el congregarse no es un fin, sino que es un medio, así es, así es es, una forma, es una manera. así es una forma de llegar, es decir, claro, y eso es sumamente importante y súper bueno lo que está planteando Enrique, porque, por ejemplo, perdemos tanto el objetivo que perseguimos, que decimos en las congregaciones, y habitualmente como cristianos decimos, vamos a reunirnos hoy para alimentarnos. No, viejo, no puedes venir a alimentarte una vez a la semana o dos veces a la semana. El alimento, y esto no es solamente un mero dicho, muchos de los cristianos creemos que el venir a alimentarse es ir a la iglesia, que el venir a alimentarse es tener una reunión como esta. Y esto no es venir a alimentarse. Esto es aprender a cómo tenemos que alimentarnos diariamente. Y cambia completamente, ¿se dan cuenta? Y a Porque compartir el la forma. alimento diario depende de mi comunión con el Señor, no de lo que me dice un cristiano, me dice un pastor o me dicen en la iglesia. El alimento diario tiene que ver con mi comunicación, con mi comunión diaria que yo tengo con el Señor.
con las pruebas diarias, con el dar gracias a Dios en todo. Con eso, ese es el proceso de alimentación. Ese es el pan diario de cada día, dándolo hoy. Entonces, se dan cuenta cómo confundimos, y eso es el tema de los objetivos. Entonces, por ejemplo, debido a este tema de que no dejando de congregarnos como tienen por costumbre, entonces, no, es que no me puedo dejar de congregar. Pero es que tal vez el Señor te lleve a otro lugar. E incluso, ¿por qué no el Señor te puede tener cierto tiempo, después de que has estado mucho en la iglesia, ¿por qué no te puede tener un tiempo sin iglesia? ¿Por qué no? Pero tenemos que confirmar con el Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para nuestra vida? Y ¿Qué quieres, cómo Cristian, quieres que actúe? ¿Me entiendes? Esa es la clave. mm, ¿Ya, Inge? y revisar también, porque el corazón del hombre es engañoso, revisar nuestra motivación. Así es, ¿Por qué nos congregamos mm, así tal vez es, aquí o allá? así es, así es. Por ejemplo, una cosa importante, el congregarme no puede ser mi relajo. Yo no me puedo congregar porque me relajo. Es decir, el congregarme es un tema o porque voy a conversar y ya churra, ahí me relajo, entonces converso, estoy tranquilo. Ahora, no es malo, pero eso no puede ser mi motivación. ¿Se dan cuenta? Y eso es sumamente importante. No, es que son súper buenas amigas, entonces yo las paso súper bien. No, eso no puede ser mi razón de congregarme. Ahora, ¿es malo? No, no es malo. Pero eso no puede ser, o no debería, perdón, no debería, como dice Inge, como el corregió Inge, súper bien, no debería ser mi motivación. Mi motivación debería ser, uy, ahí voy a aprender del Señor para poder aplicarlo en mi vida diaria. Esa debería ser mi motivación. ¿Mm? Aprender y decir, Señor, gracias. Ah, ya. Porque puedes hablar por medio de un hermano, por medio de alguien que me encuentre, por algún de otro cristiano, puedes hablar por eso. Ah, ya, Señor, estoy atento. Estoy atento a tu voz para que me digas cómo. ¿Por qué? Porque tomándolo de Inge, justamente, y hablábamos, y tomando también lo que había dicho Enrique, es cómo sabemos si es la voz de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si es la voz de Dios? Decía Enrique muy bien, ya que no esté en contra de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Pero la Biblia tenemos que tomarlo del punto de vista de cuál es el objetivo del cristiano en este mundo. ¿Por qué estamos en este mundo? Entonces ahí tenemos que entender eso. ¿M? Pero cierro el paréntesis, no sé si Sole quedó claro eso de no tener, no Sí, dejar sí, cuidado Cristian, como sí, costumbre. gracias, muchas gracias. Es Sí, bueno, sí. bienvenido sea, pero ojo, el Señor, los caminos de Dios yo Mm, tengo que buscar al Señor. Ahora, si me puedo congregar, bien. Si el Señor no quiere que me congregue, bien también. mm. Ahora, indudablemente, para los cristianos, cuando los Es muy cristianos, importante. muy importante al principio, Mm, es sumamente importante el congregarse. mm. Sumamente importante, porque debo cambiar toda esta cultura del mundo, la debo cambiar. ¿Mm? Entonces, volviendo al tema de cómo sabemos si es la voz de Dios y el cómo saber cuál es la voz de Dios es, eh, ¿cómo sabemos si es la voz de Dios o es la voz de Satanás? Habitualmente es porque la voz de Dios siempre, siempre habla en contra de mi yo, siempre. Y eso ya lo hemos conversado más de una vez. Lo que pasa es que lo hablamos, pero de repente nos cuesta aplicarlo en el día a día. Pero siempre la voz del Espíritu Santo tiene que ver con pedir perdón, con no justificarnos, con, uy, hablaste mal con esta persona, lo que dijiste no fue sabio. Siempre esas son la voz de Dios. ¿M? Entonces ahí siempre vamos a saber que es la voz de Dios. Y eso es, en términos generales, obedecer
a Dios, y eso es una cosa que habitualmente se habla en la iglesia bastante. Lo que no hablamos en las iglesias, se habla muy, muy poco, es obedecer a los hombres. Y dentro del concepto de obedecer a los hombres es someterse o obedecer a toda autoridad. Y eso dentro de todo se habla, se practica muy poco, pero se habla. Y someterse unos a otros, eso prácticamente no se habla. Ya, eso habla muy poco. No sé si ustedes lo han hablado mucho o lo han hablado en una iglesia con otros hermanos, más allá de los que estamos acá, que indudablemente hemos conversado, estas cosas lo hemos conversado más de una vez. ¿M? Pero, pero no sé si lo han conversado con otras personas de las iglesias que ustedes conocen. El tema de obedecer a los hombres, no sé si lo han visto, que es importante. Mi impresión, por lo menos, los cristianos hablamos muy poco de eso. ¿Qué piensan ustedes? El obedecer a los hombres. Sí, la verdad que eso no se habla, porque yo participo en una iglesia y la verdad que esa parte no se habla. Sí, se No, habla mucho. eso no se toca. Ahora, Cristian, con el... ¿Sí, Héctor? ¿en qué sentido se le obedece a los hombres? Buena pregunta. ¿En qué sentido se le obedece a los hombres? Eso vamos a verlo, vamos a verlo. Y en el sentido de obedecer a los hombres, hay dos obediencias que tenemos que ver. Es obedecer a la autoridad, obedecer a la autoridad, Ujú, y el otro, obedecer a mi prójimo. Entonces, en el tema de obedecer a la autoridad está más o menos más claro, ¿ya? Y eso más o menos no hay tanta confusión con eso, con someterse o obedecer a la autoridad. Y eso en Romanos está más o menos claro, en Romanos 13, 1, 2. Y el apóstol Pablo lo menciona con claridad y ujú, habitualmente cuando uno habla sobre someterse a la autoridad, no se practica mucho, pero sí se habla, ¿no? Y leamos Romanos 13, 1, 2, y ahí vamos a ver el ejemplo por qué lo practicamos tan poco. Sométase Romanos 13, 1, 2. ¿Alguien lo tiene? Sí, lo leo. Sole, por favor. Bueno, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Entonces, eso está claro que ahí sométase a la autoridad. Pero, ¿qué significa no someterse a la autoridad en el día a día? Porque esto en el día a día, vea. ¿Mm? Reclamar o no. Claro, reclamar, absolutamente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, reclamamos, oye, es que mi jefe insoportable? ¿Cuántas veces Cuestionar, reclamo y digo, oye, es que mi cónyuge es tal por cual? No, es que no se puede vivir, es que no sé cómo soportar. cuestionar insistentemente, Cuestionar insistentemente. porque No uno puede dejamos cuestionar. la de Dios en las manos. Ujú. ¿Sí? ¿Perdón? Porque uno puede cuestionar para entender, pero cuando se insiste y se insiste, hay un principio de no obediencia, o estoy Así es. equivocada tal vez. Hay un principio. Sí, claro, hay un principio de no evidencia. Perdón, ¿alguien más iba a plantear algo más? Esos Yo son te iba a Es, decir ejemplos. algo, es delicado, es delicado el tema porque los apóstoles también dicen y respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Súper bien, claro, súper cuando bien. las autoridades le mandaron. Súper bien. Perfecto. Yo tengo que Entonces, obedecer cómo se conjuga eso con lo otro? súper bien, súper bien. Por ejemplo, yo tengo que obedecer a la autoridad, excepto que indudablemente vaya en contra de los principios. Por ejemplo, indudablemente, si yo soy médico y tengo que generar un aborto, indudablemente va en contra de los
Pero eso es el 1% de las otras de las cosas. Todo el resto, no. Cuando, por ejemplo, yo tengo un jefe y me quejo contra un jefe, claro, si ese jefe me dice, miren, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Eh, eh, claro, ese jefe me dice, uy, empieza a toquetearme o todo, si soy mujer o si es un homosexual, indudablemente ahí hay otro tema. Claro. Pero es el 1 o 0,1% a las veces. Todo el resto de las Trampa cosas, en trampa en los impuestos. claro, si tu jefe te dice, uy, ¿sabes qué? Tienes que hacer trampa. No. Mira, yo lamentablemente no lo puedo hacer, tú sabrás. Si tú lo haces, es un tema tuyo, pero yo no lo puedo hacer. Pero eso son muy pocas cosas. Todo el resto tiene que ver con mi orgullo. El 99,9% tiene que ver con mi orgullo. No le obedezco al jefe, ¿por qué? Porque me habla muy fuerte. Y la pregunta, ¿a Jesucristo no le hablaron fuerte? ¿No le gritaron? No nos perdamos. No nos perdamos por el 0,1%, no nos perdamos el 99,9%. Es muy común decir, no, es que yo no lo puedo obedecer a mi jefe porque no es cristiano. ¿Quién dijo que si la autoridad no es cristiana no le podemos obedecer? ¿Quién ¿Y para dijo? qué está ahí entonces? ¿Por qué no se busca una pega en otro lado? No, no, Es No, lógico. peor no, todavía, no deberías no, buscarte otro trabajo porque tal no, vez el Señor te puso ahí para que aprendas a no, obedecer. claro, justamente. Mm. Es más todavía. Y esa justificación no es que mi jefe no es cristiano, entonces, tiene que ver qué? ¿A dónde en esto dice de que porque tu jefe no es cristiano no le tienes que obedecer? Al contrario, dice. Claro, justamente, dando el Con mayor ejemplo. razón, con mayor razón, Si alguno claro. tiene un amo que no es creyente, Así es. Es si alguno más, tiene un amo que no es creyente, si alguien tiene, lo- si alguno tiene un amo que no es creyente, ya está planteado esa pregunta en la Biblia, así es, justamente, en tiene que las cartas. obedecer. Sí, O también, como tú dices, la tendencia a que me cambio de pega si no me ah, gusta el jefe porque es abusivo, porque me habla fuerte. así es. Y ahí Así es. torcemos la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces yo he escuchado, no, es que lo que me dice mi marido, no, yo no lo escucho porque no es cristiano? Tienes que obedecer. Eso es. Y si, o no, el pastor me dijo esto, está equivocado, obedece. Y si el Señor, excepto que el Señor te marque muy marcadamente, que es el, como decimos, el 0,1% de las veces, todo el resto son cosas, ¿me entiendes? El pastor Cotidiana. no. ¿Cómo el pastor me va a decir así? Porque me habló muy fuerte, me ofendí, me fui. Tal vez te está diciendo lo que realmente es. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco el tema de la confusión que tenemos. ¿M? Eh, Eso tiene que ver, y ahí estamos, eso es el tema de la autoridad. Pero la mayor y la menor, lo que menos se conversa es someternos unos a otros. Veamos en Efesios 5:21. Y eso ya deja absolutamente en Efesios 5:21. Efesios 5:21, ¿alguien lo tiene? Yo lo Yo tengo lo aquí, tengo. sí. Ah, ya, Ah, ya. listo. ¿Ya? ¿Inge? Porque Inge parece que no había leído. Sí, 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 está Sí, se bien. había leído. ¿Ah, sí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Por amor a Dios, Ujú. primero por el temor a Dios, por las consecuencias que pueden ocurrir en mi vida, esto es sumamente importante.
y después por el amor a Dios, yo hago caso a mi prójimo, aunque sea, Obedezco. Mm. aunque sea injusto, aunque no sea lo correcto, mientras no vaya, tal cual como hablamos, de cosas que vayan en contra de la moral, por supuesto, ya de los principios claros en la Biblia. Pero ese es justamente el tema. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso significa dar la vida por nuestro prójimo. ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas cosas cambiamos nosotros por amor a nuestro prójimo? Eso es someterse a nuestro prójimo. ¿Cuántas de nuestras costumbres que le molestan a mi señora, que le molestan a mi hijo, que le molestan a mi marido, nosotros hemos cambiado en estos últimos 10, 20 años? Eso es someternos unos a otros. Eso es someternos unos a otros. Y el Señor hará la justicia. Lo que pasa es que no queremos. ¿Cuántas cosas le molestan a los que nos rodean, a nuestro prójimo, y nosotros no cambiamos? Eso es. Eso es someteos unos a otros en el temor de Dios. Por amor a Dios lo hago. Ahora, eso no lo hago yo nuevamente, sino que lo hace el Señor. Pero yo tengo que empezar a hacerlo. Y eso es obedeciendo. Y cuando empiezo a obedecer en ese escalón, todo para arriba es un detalle. Porque si yo obedezco a mi prójimo en mi propia casa, ¿usted cree que voy a tener, creen ustedes que voy a tener problemas de obedecer a mi jefe? ¿Creen ustedes que voy a tener problemas en obedecer y quedarme callado frente a un maltrato de un cliente? Que me habla muy golpeado y dice, no, porque yo soy acá el cliente, tengo la razón. ¿Ustedes creen que me voy a quedar, que me va a afectar? No, si ya lo estoy ejercitando en casa. ¿Ustedes creen que si soy paciente con los que me rodean en mi casa, creen que voy a ser impaciente con el vecino? Todo Mm. empieza en casa. Si yo soy paciente en casa, olvídense, el resto del mundo es una maravilla. Es una maravilla. Porque tomo mi cruz diaria en mi casa. Si yo tomo mi cruz diaria en mi casa, todo el resto es un detalle. Porque lo más difícil es tomar la cruz diaria en mi casa. Eso es lo más difícil. Si yo no me preocupo por las cosas que le gustan a mi señora, que le gustan a mi marido, que le gustan a mi hijo, difícil que pueda hacer el resto, ¿se da cuenta? Y tengo que aprender y decir, Señor, enséñame cómo hacerlo. Enséñame, muéstrame, porque quiero hacerlo de verdad. Y entonces el Señor lo empieza a hacer. Poco a poco va cambiando las cosas en las cuales ¿m? Vas modificando en tu vida. ¿Te das cuenta? Y ese es el proceso. Entonces, ese es el proceso que tiene que ver y que tiene que ver con lo que hemos hablado en Santiago 4:6. En Santiago 4:6, y esto ya lo hemos conversado más de una vez, que es en Santiago 4:6. Entonces, todo el resto, someterme a la autoridad, todo es súper simple. ¿Entiendes? Incluso obedecer a Dios se transforma en una cosa sumamente simple. ¿Por qué? Porque empiezo en el día a día. Leamos Santiago 4:6, ¿les parece? En Santiago, ¿alguien tiene Santiago 4:6? Por favor. Yo lo tengo, Cristian. Porfa, Cuatro. Sole. Ya. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo aprendo y decir, Señor, yo aprendo a tomar mi cruz diaria en el vivir en mi casa, en mi hogar, Dios me va a dar la gracia. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes, para, Dios da la capacidad para soportar las diferentes situaciones de mi vida. Y resiste a los soberbios. Entonces, si yo no soy capaz de humillarme en mi hogar, soy soberbio. Entonces tengo que decir, Señor, perdóname. Quiero aprender a humillarme y a obedecer en mi hogar. No importa el rol que yo cumpla, tengo que aprender. ¿Se dan cuenta? Y entonces el proceso de Dios empieza a ser un proceso transformador. Y ese, sin darme cuenta, es el objetivo que me lleva a la altura del varón perfecto. Y entonces empiezo a vivir esto maravilloso que dice el apóstol Pablo, que se habla muy poco entre los cristianos, lo hablamos súper poco, que tiene que ver con sed imitadores de mí como yo de Cristo. A mí me da la impresión, no sé si me impresiona, decir eso es como que genera miedo en los cristianos. No sé si me impresiona. Es como que es difícil decir sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿O no? Me da impresión. Impresión. Puede ser que esté equivocado, pero eso es. Si Pablo lo dijo, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? Pero para eso tengo que Hay ser que estar a la altura, ejemplo. ¿Sí? ¿Perdón? hay que ¿El estar a la qué? altura para poder decirlo. Está claro. Tengo que ser ejemplo, ¿ya? ¿Mm? Tengo que ser ejemplo para los que me rodean, justamente. Y el mejor ejemplo lo puedo ser cuando le pregunto al otro qué debo cambiar. Esa es la forma en la cual uno aprende a cambiar y aprende a ser ejemplo. No hay mejor forma de ser ejemplo que otro cuando le pregunto a mi prójimo qué debo cambiar. Esa es la forma de ser ejemplo a mi prójimo. No sé qué les parece. ¿Mm? Eso justamente. No sé si hay algún comentario, alguna observación sobre esto, pero claro, tengo que ser ejemplo, como dice. Pero no sé si eso es lo que yo les, perdón, se fue ahí, pero esa es mi impresión. Mi impresión es que como decir eso es una cosa como que genera un temor en el cristiano. Pensar que puedo ser ejemplo de otro, realmente. ¿Mm? Y a O sea, veces puede, puede parecer presuntuoso. así es. ¿Cómo vas a ser perfecto? O sea, ¿qué te crees tú? No, no, Obviamente que si lo no, digo desde es que ahora ser es ejemplo, completamente ojo, presuntuoso. ser ejemplo no es ser perfecto. Es Ser ser ejemplo, imitador. mira, haz lo que yo hago. Esto me genera paz en mi vida. Haz Amén, lo que yo hago. amén. Sí, es cierto, es como una Esto es una cosa recomendación. Mm, permanente. ¿Te diste cuenta? Y no ando afligido. Haz eso. mm. Dale Buen gracias punto, por mm, todo. No te quejes. buen punto. No es ser Excelente. perfecto, porque estamos muy lejos de ser perfecto, pero sí podemos ser Sí. ejemplo. Y eso es, pero por ejemplo, ¿cómo le voy a decir yo a alguien, dar gracias a Dios en todo, si yo no le doy gracias a Dios? ¿Cómo voy a decirle a alguien, mira, da gracias a Dios en todo, si cuando viene una situación inesperada, oh, pero ¿cómo esto? No puedo. Entonces, eso es. El tema de ser, gracias Inge por la observación. Es decir, el tema de ser imitadores de mí como yo de Cristo no significa que yo ya lo haya alcanzado, Mm. pero sí que empiezo a hacer ciertas cosas que son del Señor, como por ejemplo dar gracias a Dios por todo, no quejarme por las diferentes circunstancias de la vida. Son ejemplos sumamente simples.
pero sumamente importantes. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, para terminar, no sé si hay algún otro comentario, alguna observación. Cristian, ¿Ya, Héctor? yo te dije eso, que cómo obedecerle. Yo entiendo lo que vos hablaste, porque yo he trabajado en fábrica, he trabajado en el desierto, que hay que obedecerle a las autoridades, sí, y a las autoridades espirituales también, que pone Dios por delante también, lo he aprendido. Pero el sábado pasado fui a una fiesta, este sábado que pasó, y habíamos mezclado cristianos con una fiesta mundana. Y yo fui porque, por respeto, qué sé yo, al prójimo, como se dice, por no ser altivo, por no ser, Súper. como se dice acá, agrandado. Pero pasó que habían mujeres que tienen 40 50 años de evangelio tomando vino, tomando Fernet, hablando chistes con la doble, y había un sobrino mío que me decía, mira tío, dice cómo toman vino, cómo hacen chistes. ¿Eso también lo tengo que escuchar o me lo hace ver Dios para no hacerlo yo? Claro, yo no tengo que hacerlo. Lo que pasa es No, que claro, lo que Dios va a hacer la justicia con esa persona de 40 años de cristiano. Ahora, y además, la pregunta es ahí siempre, Señor, ¿cómo debo yo, qué debes cambiar en mí para que efectivamente yo sea el ejemplo? no, Pero claro, es el caso. sí. Probablemente yo no le puedo decir ahí a la otra persona, uy, ¿por qué estás tomando? No, no, obvio, no le dije nada yo, pero le dije, lo único que le Pero, dije es lo que habla la Biblia, que dice, cada quien marca su propio destino, le digo, déjalo, ¿no? Y él estaba preocupado, el pibe, porque tiene 17 años, jovencito. Pero en el libro de Apocalipsis habla y dice, Dios dice, se llamado mis hijos, pero no son. Y por ahí pasa que adentro de la iglesia, afuera, donde hay, porque hay de todo esto. Algunos se justifican de esto, aquello, de allá, que no hay que... Cada quien es dueño, hacer lo que quiere. Yo hago lo que veo de Dios que está en la Biblia, lo hago. Trato de hacerlo pues, lo mejor posible, por eso le cierro una puerta al diablo y me abre 10. Te lo digo así. Pero cada quien marca su propio destino, le digo, y como dice Dios, dice, se llamó a mi hijo, pero no lo son. Dice que no se sujetan a la ley, tampoco pueden, habla de muchas maneras Dios de esas cosas. Pero la justificación va a esto, después viene y se quejan, no, que sí, que nadie es perfecto, que esto, que el otro. Pero el momento que llegan se les cruza algo por delante y disparan para allá y son un mal ejemplo directamente. Claro, eso es justicia de Dios, pero bueno, tomar entre paréntesis, tomar un alcohol no es No, malo. pero ya era mucho lo que tomaban. Claro, pero, y sí, por ejemplo, pero sí hay un tema y que tenemos que aprender a que indudablemente, por ejemplo, el tema de los chistes de doble sentido y todos los cuentos, eso es indudablemente caer en un hábito y una costumbre que Claro, indudablemente no hace bien al alma, ¿m? No claro. hace bien al alma. Pero el Señor es el que Es, tiene que actuar, no exacto. nosotros. Pero es lo que te quiero decir. Por ahí que cuando escuchan la palabra de Dios, es como decís vos, que a veces uno entiende de una manera, otra vez la Biblia, pero Dios es como es. Pero se hacen rutinarios así de hacer esto y cualquier cosa que se les cruza por delante van para allá. Así es. Bueno, ahí el Señor tiene que dar sabiduría. Y uno tiene que No, pedirle sí, por sabiduría. supuesto. ¿Cómo quieres tú que yo colabore? ¿Mm? ujú. ¿Algún otro comentario sobre eso o sobre otra cosa? Sobre lo que hoy hemos hablado. ¿Hay algo que les llame la atención? ¿Hay algo que puedan destacar en el día de hoy de lo que hemos hablado? No, para mí está bien lo demás. ¿Mm? ¿Alguna otra cosa? No sé. Inge, Enrique, Sole, Dulcinea. Graciela parece que no puede hablar. Cristian, para mí, bueno, todo es muy importante, ¿no? Pero en lo que significa obedecer, Perfecto. Ujú, ujú, ujú. lo que significa en realidad obedecer. Obedecer, sí. Entonces, cuando yo tengo que pedir perdón, tengo que hacerlo, obedecer y inmediatamente hacerlo. Hacerlo. Y eso es sumamente importante, ¿ah? Lo que está planteando Sole.
hay una justificación bastante común que uno escucha en los cristianos. Estoy esperando el momento para pedir perdón. No, no, Mm, no, tienes que esperar el momento para pedir perdón. Tienes que hacerlo lo antes posible. claro, Retardas el obrar de Dios en tu vida y en tu prójimo. No, en ningún lado tengo que esperar la confirmación de Dios. No, no. Cuenta súper lindo. Eso es obedecer. ¿Mm? Apresúrate a cumplir la voz de la voluntad de Dios. ¿Mm? Difícil, claro, por supuesto, va a ser difícil. Puede ser difícil, sí. Pero Señor, en el nombre del Señor, voy a hacerlo. ¿Mm? Súper lindo, eso es importante. ¿Mm? Y eso es aprender a ser sinceros con el Señor, ¿no? Cuando el Señor te dice, rápidamente corrijo. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa más? ¿No? Amén. Solo podríamos cerrar el día de hoy, guiarnos en oración, por favor. ¿Será posible? sí, amén. Amén. Amado Ya. Señor, en Sí, esta sí. hora, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido que escuchemos, Padre, en esta hora de aprendizaje de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por eso, porque tú a través de todas estas cosas, tú estás permitiendo que crezcamos, Señor, espiritualmente, que eso es lo que tú quieres, Señor. La obediencia, el arrepentimiento y el darte gracias siempre por todo lo que vivimos cada día, Padre, por todas las cosas que nos ocurren y que muchas veces no nos sometemos a ti, Padre. Ayúdanos tú, Señor, a que siempre tengamos un corazón dispuesto, un corazón sincero. Agradecida de todo, Señor, y de toda la sabiduría y la gracia que le estás dando a Cristian, Padre. En el nombre de Jesús, yo pido una bendición especial para cada uno de los que estamos conectados y los que no se han podido conectar. Te doy muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te agradezco por esta hora de aprendizaje y de amor que tú nos das todos en los días martes y los domingos y los sábados. Muchas gracias, Amén. Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, los que puedan Amén. encender su camarita para que nos Camarita saquemos unos amiga. poquitos, nos saludemos. Hola, ahí está Grace. Hola, está.